Bueno, la gloria y la honra para nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te honramos, te exaltamos en esta mañana. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por permitirnos venir a este lugar para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Padre. Te pedimos que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Que no entre por un oído y salga por el otro, sino que realmente dé fruto, Dios Todopoderoso, en nuestras vidas, Padre. Dejamos todo en tus manos y dejamos este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú hablando, enseñando, Dios Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor, vamos a la primera de Timoteo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 15. Amén. Pongámonos de pie un segundito y leemos estos versículos. Dice así la palabra de Dios. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. Perdón, era desde el 14, estaba leyendo desde el 13. El 14 dice: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces continuamos en nuestro estudio de 1 Timoteo, en la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo, una carta enviada por el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y hemos ya visto, pues ya con estos son 3 capítulos, vimos recientemente los requisitos de los obispos, los requisitos de los diáconos, y vemos ahora estos versículos que habla Pablo a Timoteo de cómo debe conducirse en la iglesia y como columna y baluarte de la verdad. Amén. Y se refiere al hablar de la verdad, es decir, la palabra de Dios, ¿cierto? Pero más allá de la palabra de Dios, ¿quién es la verdad? El Señor Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero por lo que pasa es que hoy en día, y es algo preocupante, que en las iglesias se predica más sobre la superación personal, se predica más sobre las bendiciones, la prosperidad, del amor, hasta el futuro, ¿sí? Pero se deja a un lado la palabra de Dios. Amén. ¿Sí? No se predica del pecado, no se ve, porque a veces a las personas o a los ministros les da miedo que la gente se vaya de la iglesia cuando les hace uno caer en cuenta del pecado en el que viven. Pero a la luz de la palabra es nuestra responsabilidad hablar de esas cosas, ¿cierto? Pero digamos que se debe hablar del pecado, del arrepentimiento del pecado, del abandono del pecado, como lo hemos hecho aquí para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el pecado es el que nos aleja de Dios. El pecado es el que pone una barrera entre Dios y los hombres para que no sean abiertos nuestros ojos a esa verdad que es que en algún momento el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia para llevarnos a esos lugares celestiales. Amén. Y que debemos de estar preparados, debemos de estar ataviados, debemos de estar dispuestos. Amén. Porque el Señor no nos quiere lejos, ¿verdad? Él nos quiere cerca cada día más, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta envió a su único Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él pagara con su vida, con su sangre, por nosotros, para redimirnos, para llevarnos a esos lugares celestiales. Amén. Para que seamos cada vez más transformados a su imagen y semejanza. Amén. Amén.
también es nuestro Señor y Salvador, amén. Pero volviendo al texto, vamos a ver qué nos tiene el Señor para hoy. Entonces el versículo 14 decía: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. O sea, le escribía Pablo a Timoteo que tenía la esperanza de ir pronto a verlo, pero que mientras tanto le hablaba esta palabra, ¿sí?, para que él aprendiera o supiera cómo tenía que lidiar con la iglesia. Entonces recordemos que han habido muchas instrucciones por parte del apóstol Pablo acerca de la advertencia de las falsas doctrinas, del mismo ministerio de Pablo, haciéndoles ver que Pablo había enviado pues también a Timoteo y que asimismo era un siervo de Dios Timoteo, porque le decía que incluso lo podían tener en poco por su juventud, pero él era joven, pero lo había enviado allá a Pablo para que instruyera a la iglesia. Dio instrucciones sobre la oración, y más cuánto eficaz el día de hoy, ¿no?, que tenemos que orar por nuestras autoridades, ¿sí?, por los que están en una posición de autoridad en este país, en esta tierra, en todo lado, ¿sí? Y también hablamos de lo que ya les había mencionado acerca de los requisitos de los obispos y de los diáconos también. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Entonces, todo eso era lo que quería decirle a Pablo, a Timoteo, y mucho más que veremos más adelante, ¿verdad?, acerca de cómo lidiar con la iglesia. Y habla que la iglesia de Dios, o sea, es de Dios, ¿verdad?, no es de los hombres, no es una iglesia que puso fulanito, que puso sultanito, sino que es la iglesia de Cristo, es la iglesia de Dios. Y dice que la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Dice en el versículo 15, dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Amén? Es decir, que Dios antes, digamos que Dios antes se manifestaba al pueblo por medio del tabernáculo de reunión. Recuerden que en la época de Moisés, cuando estuvo en el desierto, incluso después, se tenía ese tabernáculo de reunión que era donde estaba el arca del pacto, el altar del incienso, el calendario, la mesa de la propiciación, donde estaban los panes de la propiciación y todas estas cosas que eran alusivas al Señor Jesucristo, lógicamente, pero eran de la forma en que el Señor tenía esa comunión con su pueblo. Pero ahora ya no es así, ¿verdad? Porque antes, incluso después de eso, fue el templo y donde se manifestaba la presencia del Señor. Pero ahora la presencia del Señor está en cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu, porque ahora nosotros somos el templo, amén, el templo del Espíritu Santo. Entonces el Señor viene a morar en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Entonces ahora nosotros somos la iglesia, y es más allá de la iglesia, somos la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no habita en estas cuatro paredes, ¿cierto? Él habita en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestro interior, por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces dice que la iglesia es columna y sostén, o sea, baluarte de la verdad, ¿cierto? Y es así lo que somos nosotros y lo que debemos ser en nuestras vidas, ¿sí? Ese baluarte de la verdad, esa columna de la verdad. Quiere decir que la iglesia, cada uno de nosotros, es muy importante para la palabra del Señor, amén, para predicar el Evangelio. Leamos un segundito en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra de Dios, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios. No la iglesia, porque hay quienes dicen que la iglesia es la fuente de la verdad, pero no, la fuente de la verdad es Dios, amén. Pero la escritura no es
son por Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia debe enseñar y también aprender de la verdad de la palabra de Dios. Veamos el versículo en 2 de Pedro, por favor. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Segunda de Pedro 1, versículo 20 al 21 dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Pues ella confirma que toda la palabra de Dios, la Escritura, proviene de Dios. ¿Sí? A lo largo de la Escritura se ratifica que la palabra, esta Escritura, proviene de Dios, inspirada por su Santo Espíritu, dada a sus siervos. Amén. Así como se habla de la profecía, que la mayor fuente de profecía es la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a 1 de Corintios, por favor. 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Amén. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Entonces el fundamento de la iglesia es Cristo mismo, ¿sí? Y es por Cristo que somos salvos, y es para Cristo que somos salvos. Amén. Para estar en el reino de los cielos juntamente con el Señor Jesucristo, en esos lugares celestiales donde Él ya nos puso, dice la palabra de Dios, que ya al creer en el Señor Jesucristo tenemos ya esa entrada en el reino de los cielos. Amén. Amén, bendito sea. Ahora vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 20. Efesios 2:20. Amén. Amén. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Cristo es la piedra angular, el fundamento de la iglesia. O sea, debe ser fundamental en nuestras vidas como creyentes, el creer en el Señor Jesucristo. Veamos también Juan capítulo 14, versículo 6. San Juan 14. San Juan 14, 6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Entonces, aquí habla de eso, que el Señor Jesucristo es la verdad, es el camino, la verdad y la vida. Y es el único medio por el cual llegamos al Padre. Amén. Entonces, la iglesia no es fuente de la vida, sino que de la verdad, sino que Cristo es la fuente de la verdad. Y esto quiere decir que si se saca a Cristo del texto, pues ya no es la verdad, ¿sí? ¿Y a qué voy? Que la iglesia a veces, o las llamadas iglesias a veces pervierten la palabra, la cambian, la transforman a acomodo de las personas para sacar a Cristo de la ecuación. Ya veremos unos ejemplos.
Pero la verdad, la iglesia no es la verdad, ¿sí? Sino Jesucristo es la verdad. La iglesia tiene que fundamentarse en Cristo, fundamentarse en la palabra del Señor, amén. Tenemos que entender esto, ¿por qué? Porque hay supuestas iglesias que han aceptado otros evangelios, ¿sí? Doctrinas de demonios, dice la palabra, ideologías de género, falsos evangelios, ¿sí? Como el falso evangelio de la prosperidad, como esa ideología de género ya se ha metido incluso en las iglesias, en las llamadas iglesias supuestamente, y donde hablan abiertamente o dejan, digamos, que como que el homosexualismo sea parte de la iglesia, y el Señor no, el Señor puso un orden en su palabra. Por eso dice la palabra de Dios que hizo al hombre, ¿sí? Y le dio una mujer para que fuera una sola carne. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces la iglesia es la columna y sostén de la verdad. ¿De cuál verdad? Pues de Cristo, de esa verdad que está fundamentada en la palabra de Dios. Y si Cristo es retirado de la iglesia, pues ya no hay verdad en la iglesia. Amén. Entonces Cristo es la verdad. Síganme. Cristo es la verdad, pero la mentira también tiene un dueño. Por eso es que se ha levantado la mentira a lo largo de la historia de la humanidad, incluso en la iglesia. Ahí en el mismo libro de Juan, pero en el capítulo 8, versículo 44. Habla el mismo Señor Jesucristo acerca de esto y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces habla de eso, Satanás es el padre de mentira, y está ahí para tentarnos, para acusarnos, para distraernos con los tropiezos y situaciones y tentaciones de la vida, ¿sí? Él está ahí colocando mentiras delante de la humanidad para ver quién cae en la mentira. Pero tenemos que tener eso bien presente, que el diablo es real, ¿sí? Y que dice la palabra de Dios que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿sí? Y también tenemos que tener en cuenta que el infierno es real. Y aquel que el diablo se devora, pues va a terminar en el infierno. Y una de las principales armas del diablo es la mentira. Y es lo que ha levantado él mismo en las iglesias, en los lugares supuestamente de adoración a Dios, para confundir a la gente, para llevar esa mentira a la gente. Y la triste realidad es que la mentira ha llegado muy profundo a las iglesias, ¿sí? Donde digamos que tal vez hablen de sana doctrina y hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero se predica también mentira, donde están alejados de la verdad, donde aparentemente son piadosos, son correctos, hacen las cosas bien, pero Cristo no es el fundamento, ¿sí? Y si Cristo no es el fundamento, no hay salvación, ¿sí? Ahora hablando un poco del ecumenismo, también que lleva a las iglesias a la mentira, porque quieren decir que aunque son diferentes denominaciones, diferentes religiones, diferentes sectas o supuestamente iglesias, que el Dios es el mismo Dios y que para todos es el mismo Dios, pero en realidad esto es mentira. Por ejemplo, para nosotros Jesucristo es Dios, ¿verdad? Parte de la Trinidad, que para nosotros Dios, aunque decimos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues es un solo Dios. Y que igual el Hijo, siendo el Señor Jesucristo, es 100% Dios y fue 100% hombre mientras estuvo en esta tierra, ¿verdad? Amén. Pero por ejemplo, ¿qué dicen los judíos? Los judíos dicen que Jesús era un impostor, ¿sí? Los judíos no creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué dice el Islam? El Islam dice que Jesús era un profeta, que solo hay un Dios que es Alá. O sea, lógicamente a partir de ahí
los mormones dicen que Jesús era hijo de Dios, pero ojo, decían que de Dios a Adán, ellos ven a Dios, ven a Adán como un Dios en la tierra, ¿sí? Y que fue por medio de Adán y María que salió el Señor Jesucristo, y que no fue por medio de su Santo Espíritu en María, ¿verdad? Y es más, dicen que hasta Jesús tuvo varias esposas, eso dicen los mormones. Entonces es ahí que el fundamento de ellos no es que el Señor Jesucristo es 100% Dios, ¿verdad? Y que no es hijo de Dios de esa manera. Entonces no ven esa salvación, ¿sí? No la ven por medio del Señor Jesucristo, que es el único camino, es la única verdad y es la vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Ahora, los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesús era un ángel, que era el arcángel Miguel, y que se encarnó el arcángel Miguel, pero no lo reconocen como un Dios. Entonces, ahí están en error, ahí están en la mentira, es ahí que sin nuestra única justificación, como lo veíamos ahorita, el único fundamento que debemos tener es el Señor Jesucristo, pues a la luz de la verdad y a la luz de la palabra de Dios están en error. Amén. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el que no crea en Jesucristo como Señor y Salvador, como Dios, como Hijo de Dios, pues ya ha sido condenado. Véanos en San Juan, ahí mismo, pero en el capítulo 3, San Juan 3, 16 al 18. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el diablo ha llevado al mundo a las mentiras y se la han creído a la luz de la verdad, y han caído en la mentira, y donde no está la verdad, que es Cristo Jesús, pues hay condenación eterna. Y así van, y la gente corre a esos lugares donde no está la verdad, donde no hablan del pecado, donde se hablan, porque, como les decía, hay iglesias que tal vez hablen del Señor Jesucristo y que es el fundamento, pero entonces no hablan del pecado, no hablan del adulterio. ¿Para qué? Para que los que son adúlteros no se sientan atacados, no se sientan mal y sigan ahí. No se habla de la fornicación para lo mismo, para que la gente siga fornicando. No se habla de inmoralidad sexual para que sigan en esas cuestiones. Como les decía, no se habla del adulterio para que sigan adulterando. Y todo esto para que sigan en la mentira y se aparten de la verdad. Y se aparten de esa verdad que es Jesucristo. Amén. Entonces, vemos cómo Satanás es muy astuto, incluso lo dice la palabra en Génesis capítulo 3. Versículo 1. Amén. Dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces vemos ahí cómo desde ese momento se manifestó que la serpiente era astuta más que cualquier otro animal que había hecho Dios, pero sabemos que Satanás es llamado la serpiente antigua, y que ahí se estaba manifestando lógicamente Satanás en esa serpiente para engañar a la mujer y llevar a la humanidad al pecado. Desde ahí fue la raíz del pecado en la humanidad. Amén. Entonces, ahí se habla que Satanás es especialista en torcer la palabra de Dios para llevar a cabo su propósito.
cuando le hablaba estas palabras, aunque Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, claro, el Señor les había dicho a ellos que podían comer de todo árbol del huerto, ¿cierto? Pero también le había dicho que de todo árbol menos el árbol del bien y del mal, de la sabiduría del bien y del mal, ¿verdad? ¿Y qué hicieron ellos? Cayeron en esa trampa del enemigo. Veamos 2 de Pedro capítulo 2, por favor, versículo 1 al 3, 2 de Pedro 2. Versículo 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como ahora entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre el mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tremendo, porque muchos siervos sirven al propósito del diablo, ¿sí? Y se distraen a las personas, se dan malos testimonios, se hace que muchos no caigan en el evangelio a causa de la mercadería, dice. Así que por avaricia harán mercadería de vosotros. Y eso es lo que vemos hoy en la llamada iglesia de la prosperidad, donde solo se habla de riquezas y prosperidad y que Dios quiere que seamos ricos en esta tierra y que incluso dicen que seamos diositos y tanta perversión que mal usan la palabra de Dios para llevar a la mentira a la gente, y eso hace que a la luz de la verdad mucha gente también de afuera tenga mal testimonio de los de adentro porque ven esas cosas que son incorrectas, ¿cierto? Y entonces usan esos pactos y primicias y cosas, o sea, vendiendo el evangelio, vendiendo la salvación, vendiendo hasta la sanidad. Alguien decía, una falsa predicadora de esa palabra decía que hasta con dólares lo metía en el cielo. O sea, tremendas de esas cosas que se ven hoy en día y en iglesias grandes, de multitudes. Se lavó el cerebro porque usted dice como te dejan de consigno para que sí, y así lo hacen y la gente, sí, tomen, y sigue viviendo como el diablo y pretenden entrar en el reino de los cielos porque le pagaron a una supuesta profeta dinero para entrar en el cielo. Si le guarda el recibo para cuando esté allá arriba. Aquí yo tengo el recibo. Sí. ¿Cómo se queda? Sí. ¿A dónde se queda? Entonces, quedas sin reclamos. Entonces, todo eso lo podemos ver en los falsos apóstoles y de la falsa prosperidad. Tanto donde vemos que la iglesia, como se ven esas cosas en la iglesia y fuera de la iglesia, Satanás tiene instrumentos, ¿sí? En esas iglesias Satanás tiene instrumentos. Tal vez Satanás no pueda, como dice, poseer a un creyente, dice la palabra, o sea, ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero ¿qué pasa con esas situaciones? Que Satanás usa a esos supuestos siervos de Dios, pero que son mentiras, que no son realmente siervos de Dios, que buscan por lo que decía aquí en el versículo. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Amén. Pero en la luz de la verdad dice también, sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda. ¿Sí? Ya han sido condenados y la perdición en la que ellos están no se duerme. Y su destino va a ser el infierno, pagar por desviar a tantas personas de la verdad, desviarlos. ¿Sí? Por eso dicen que son muchos los que sirven al propósito del diablo, son instrumentos del enemigo.
Pero bueno, vamos al libro de Romanos, capítulo 1, por favor. Romanos 1:18. Amén. Dice, porque la ira de Dios se revelará desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. La ira de Dios se levantará, se revelará. La lucha de los hombres impíos es lucha contra la verdad, sacando la verdad de escena, ¿sí? Sacando a Dios de sus vidas, implementando en todo lado la ideología de género. A lo malo le llaman bueno, a lo bueno le llaman malo, tantas cosas y perversidades que se ven, ¿sí? Pastor, una cosa, la vez pasada yo escuchaba a un pastor predicando, creo que es en Estados Unidos, y él decía que allá había una iglesia y ellos predicaban y decían que querían que Jesucristo viniera, pero que entre más aumentara la maldad y la perversión sexual era que Jesucristo iba a venir. Entonces se acostaban hombres con mujeres en la iglesia, hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con... O sea, entre más perversión haya, ellos decían, entre más perversión cometamos, Jesucristo viene pronto por nosotros. Tremendo. Pues, increíble. y vemos que a la luz de la palabra hay versículos que dicen esto, que se verá una perversidad tremenda, pero no va a venir por los perversos, lógicamente. Y que el corazón del hombre se apagará un poco, el amor por su prójimo y el otro, pero tendrá que la maldad del mundo se aumentará. Pero no dice que la iglesia tiene que aumentar la maldad. Exacto, porque es del mundo, nosotros no somos del mundo. La iglesia. Estamos en este mundo, pero nosotros somos la iglesia de Cristo. Amén. Y dices que la maldad del mundo se Y uno aumentará. dice, la gente cómo cree y cómo pretende que hay la sección, o sea, cómo se dejan engañar y lavar el cerebro. O sea, lo único que está diciendo el pastor, te metan $2 para abuelo. Instrumentos del enemigo a la luz de la Que palabra. no leen la palabra. No, Exacto. no leen, no hay un entendimiento de la palabra, la pueden leer y todo, pero se dejan engañar fácilmente. Y el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y lo vemos que le dan, digamos que honor incluso a las personas, que pueden ser personas de Dios, pero le están atribuyendo a ellos y los están cogiendo de ídolos y de cosas que no son correctas, ¿sí? Incluso hasta dice la palabra de Dios, hablando un poco de la idolatría, que incluso hacen imágenes de cosas que hay en el cielo o debajo o en la tierra o debajo de la tierra. ¿Para qué? Para llevar a la mentira a la humanidad. Y como lo mencionamos hace un momento, ¿no? O sea, y eso cada vez se ve peor, cada vez va a ser peor. Y pues gloria a Dios, porque de verdad si va a venir el Señor Jesucristo, es señal de que el Señor Jesucristo viene pronto. Pero debemos de estar preparados con el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, como se ha instruido, alejados del pecado y la perversidad, y no como aquellos que hacen. Vamos al libro de Isaías, capítulo 5, por favor. Versículo 20 y 21. Isaías 5, 20 y 21 dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Amén? Entonces, así está el mundo hoy en día, cada vez más corrupto,
hoy en día a las demás cosas, a las cosas malas, les llaman buenas, ¿cierto? Y es más, digamos que no es que sea malo, pero dicen, o sea, la gente en su perversidad y en su inmoralidad le llaman la atención cosas como la ecología, como el ser vegano, como las cosas también espiritistas, todas las cosas que le llaman buenas esas cosas, ¿sí? El tarot, los astros, las cosas, y a todos le llaman bueno. O sea, digamos que hay cosas que no son malas en sí, como el ser ecologista o tal vez los que quieren ser veganos, pero aparte de esas cosas, pues le atribuyen cosas más espirituales y no realmente del Espíritu Santo, pero que atraen es la atención de las demás personas. Entonces, dicen, no, yo soy ecologista, entonces la gente, sí, ¿qué hace? No sé qué, o dicen, no, yo soy vegano, sí, pero eso cómo es. Y se vuelven cosas interesantes, pero uno dice, es que yo soy cristiano, y entonces le dicen, no, pero eso ya no se usa, eso es de la antigüedad, eso es de la época medieval, eso ya no se usa, ¿sí? Y entonces todo, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y hoy en día está cogiendo otra vez fuerza esa parte del espiritismo y esa parte del tarot y de ver las cartas y esas cosas, a la luz de la palabra, van en contra de la palabra de Dios. Amén, sí, Señor, gloria a Dios. Todo lo demás, digamos que hablando de las energías y de esas cosas y de leer la mano, a eso lo ven bien. ¿sí? El poder de la mente, el poder del positivismo, perciber la palabra de Dios diciendo que con lo que uno declare y establezca que eso se va a hacer, y a la luz de la palabra no, se hace la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios, Pero no debemos desfallecer a pesar de que lo veamos, sino antes animarnos aún más, porque estamos como en la época de Noé, ¿cierto? Quiere decir que el Señor Jesucristo viene pronto. Por eso debemos de estar listos y preparados. Nosotros somos los portadores de la verdad, ¿sí? Y debemos hablar la verdad, hablar la palabra de Dios. O sea, aún más cuando vemos que el mundo va de mal en peor, debemos animarnos más para predicar la palabra del Señor, porque el Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, por favor. Colosenses 3:16. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos de himnos y cánticos espirituales. Amén. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Para poder combatir la mentira debemos estar llenos de la verdad, amén, de la palabra de Cristo que debe abundar en vosotros, en nosotros, en nuestros corazones, amén. Para tener argumentos de cómo resistir todas esas herejías que se levantan contra la palabra de Dios, amén. La iglesia es la luz verdadera en medio de la oscuridad de mentiras que vemos en esta tierra. Debemos pues estar fortalecidos, amén. Ahora en el libro de Filipenses, unas hojitas atrás, Filipenses capítulo 2, versículo 15. Dice 2:15: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. De esta generación torcida y perversa, amén, una generación tremenda, ¿sí?
dice maligna y perversa de esta generación, y en la cual nosotros estamos en esta tierra, ¿verdad? Pero no somos de esta tierra. Y debemos que resplandecer como luminares en el mundo. Amén. Debemos hablarle al mundo para que pasen de una vida de mentira a una vida de verdad. Amén. Ahí mismo en Efesios, pero capítulo 4, versículo 17 al 24. 4, 17 al 24. ¿En Filipenses? Sí, Filipenses 4, 17 al 24. Al 26. Ah, no, perdón, Efesios. Efesios 4. Ah, pero sí están acá. Es que estamos prestando atención. Efesios 4, 17 al 24. Dice: Esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo o a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Amén. El nuevo hombre en Cristo sea, digamos que sea desvestido, sea despojado de todo deseo de mentira, de todo deseo de la carnalidad. Dice que debemos revestirnos o vestirnos con el nuevo hombre creado por el Señor. Amén. En la santidad y verdad, dice en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y cada día debemos luchar contra nosotros mismos. Nosotros mismos, incluso ese viejo hombre que aún parte de eso está en nosotros, ¿no? Porque somos un espíritu, ¿verdad? Que tenemos un alma y que tenemos este cuerpo, habitamos en este cuerpo temporalmente. Pero nuestra alma, que también hace parte, la mente hace parte del alma, es donde se lleva a cabo esos pensamientos con los cuales debemos luchar, esos pensamientos que nos llevan a la mentira, esos pensamientos que nos llevan a la lujuria, a la laxidia, a los pecados, a la inmoralidad, y eso es con lo que debemos luchar cada día de nuestras vidas. Amén. Mientras el Señor Jesucristo viene a perfeccionarnos a su imagen y semejanza para estar en el reino de los cielos juntamente con Él. Amén. Leamos en el libro de San Juan, capítulo 8, por favor. San Juan 8, 31 al 32. Dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Entonces ahora nosotros, como discípulos del Señor, debemos permanecer en la palabra del Señor, y esa palabra del Señor nos hace libres. ¿Por qué? Porque creemos en el libertador, creemos en el Señor Jesucristo. Podemos ser libres y podemos ayudar a liberar a los demás, porque están en esclavitud, pero no se dan cuenta. Y están en esclavitud, y solo Cristo puede librarlos. Amén. Y la libertad que la humanidad desea
es ser libres para hacer lo que quieren, pero no se dan cuenta que en realidad eso es fruto de la esclavitud del pecado. ¿Sí? Y la libertad es la verdad en Jesucristo. Amén. Que debemos despojarnos de todas esas cosas, todas esas costumbres, todo eso que hay en nuestra mente, despojarnos de todo eso para perfeccionarnos en el Señor. Amén. Por eso es necesario que la iglesia, para que sea ese baluarte de la verdad, es decir, ese baluarte de la verdad es protección, defensa, apoyo de la verdad, de la palabra de Dios. Debemos ser cada vez más esforzados y valientes para predicar la palabra. Amén. Esto requiere que estemos y que hagamos lo necesario, lo que necesitamos hacer, es predicar la palabra de Dios. O sea, mucha gente quiere o piensa, no, yo quiero ir a las naciones, como dice la palabra, ir a predicar el evangelio, por allá a otros lugares, a otras naciones, pero no, es que nuestra nación está en este país, nuestra nación está en esta ciudad, está en este barrio, incluso en nuestras casas, en nuestras familias, en el trabajo, en el camino diario, está en nuestra nación. ¿Sí? Y eso es lo principal a los cuales les debemos predicar. Amén. Predicarles a la familia, y más cuando vemos que aquel día se acerca, dice la palabra de Dios, que aquel día está a las puertas, que el Señor Jesucristo lo veremos en una nube llamándonos. Y al principio pues nos dará tristeza, ¿verdad? El remordimiento porque no hicimos más por nuestros semejantes, por nuestros conocidos, por nuestros amigos, por nuestros familiares. Y es aún eso lo que nos debe dar más valor, a pesar de que nos rechacen, porque nos rechazarán, a pesar de que nos odien y nos aparten, porque lo harán, dice la palabra de Dios. Dice que en el mundo tendremos aflicción a causa del Señor Jesucristo, y que dice que el Padre se volverá contra el Hijo, y así, ¿para qué? A causa del Señor Jesucristo. Pero debemos ser esforzados y valientes. Y esto es para que vayamos a la verdad. Y no tanto con reproches como a veces se acostumbra a hacer, y críticas hacia las demás personas. Es que usted sí peca, es que usted sí hace lo malo, es que usted hace esto o aquello. No, es necesario mostrarles la verdad, pero también mostrarles el amor de Cristo, mostrarles que Cristo está ahí con las manos abiertas esperando a abrazarnos. Amén. Mostrar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que a pesar de que éramos pecadores, Él nos ha aceptado a nosotros como sus hijos, y que ahora somos coherederos del reino de los cielos, y que asimismo todos aquellos que están afuera en el pecado tienen esa oportunidad de salvación, tienen esa oportunidad de reconocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y de esa manera tener la oportunidad de estar juntos a nosotros en el reino de los cielos. Amén. Si conocen la verdad, pero ¿cómo la van a conocer si nadie se lo dice? Dice la palabra. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique? Y es ahí la misión que tenemos de predicar la palabra de Dios por donde quiera que vayamos, empezando con el buen testimonio. Si decimos ser creyentes, pues ya no vivimos como vivíamos antes. Si decimos ser creyentes, ya no hacemos lo mismo que hacen las personas de afuera. Ya no nos comportamos de la misma manera que se comportan los de afuera. Ya no ofendemos a Dios de la misma manera que el mundo lo ofende, sino que somos diferentes. ¿Por qué? Porque ahora Cristo mora en nosotros. Amén. Amén. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que haces, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que tienes para nosotros y lo que has hecho hasta este día por nosotros. Enos aquí, podemos estar delante de ti agradecidos, Señor. Padre, te exaltamos y honramos tu nombre y te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas, que nos aliente, Señor, cada día a exaltar tu nombre, a alabarte, a honrarte en espíritu y en verdad, a ser esforzados y valientes por buscarte, Señor, por predicar tu palabra también, por dar un buen testimonio delante de los demás, para que cada día seamos más listos y preparados para ti, y estemos ataviados, Señor, con nuestras vestiduras blancas, porque sabemos y anhelamos que el día precioso de que el Señor Jesucristo vendrá por tu iglesia, Señor, viene pronto, Dios Todopoderoso, y queremos estar
estar preparados para ti, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Perdona nuestros pecados y lo malo que aún mora en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser. Y aliéntanos, Señor, para llevar tu palabra